Muy buenas noches, mi nombre es Ámbar Uribe Fabián, soy integrante del grupo 324, el cual está conformado por Yaneiris Fidelina y Lady Leandra. Le vamos a estar dando introducción al tema de correlaciones de transferencia de masa. Como ya había dicho, mi grupo está compuesto por mí, Ámbar Uribe Fabián, mi compañera Yaneiris Fidelina Reyes y Lady Leandra González. Somos el grupo OP324 con el tema de correlaciones de transferencia de masa. Ahora, hablando un poco sobre el tema de correlaciones de transferencia de masa, esta parte trata sobre cómo se predice el coeficiente global de transferencia de masa o la altura de una unidad de transferencia. Está también conocida como HUT o HTU, con sus siglas en inglés. Para predecir ese coeficiente global se requieren correlaciones diferentes para cada fase gaseosa y líquida. Estas correlaciones normalmente se basan en datos experimentales. Se menciona que es difícil separar la resistencia de cada fase, ya sea la gaseosa o la líquida, cuando ambas tienen magnitudes similares, lo que significa que ninguna domina claramente el proceso de transferencia de masa. En transferencia de masa hay una fase que ofrece mayor resistencia y esa es la que controla el proceso. Un ejemplo de este muy común es en los procesos como la absorción o la destilación, donde se necesita conocer bien cuánto es o cuánto se transfiere de una fase a otra. Hablando de coeficiente de películas líquidas, como podemos observar acá, aquí se puede explicar que los coeficientes de película líquida, que representan la facilidad con la que se transfiere masa o calor a través de una delgada capa de líquido o película, como lo dice, que está en contacto con una superficie. La película líquida es una capa muy delgada en donde ocurre la resistencia a la transferencia. Estas son importantes en procesos como la evaporación, la condensación y también la ebullición. El coeficiente se representa con la letra H para calor o con la letra QL o KL para masa. Se dan valores de correlación según el tamaño del empaque y velocidades máxicas del líquido. Un ejemplo puede ser con las velocidades entre 500 y 10.000. Los valores del coeficiente cambian dependiendo del tipo y tamaño del empaque, ya sean anillos de 1 pulgada o de 2 pulgadas. También se puede observar que HK y KL aumentan o disminuyen con factores empíricos como Gx, que significa el flujo másico del gas. En esta gráfica que se muestra aquí, hay una curva de correlación experimental entre variables como el número de transferencia y el tipo de empaque. Ahora le dejo con mi compañera. Bien, ahora les estaré hablando sobre lo que es el coeficiente de película gaseosa y los funcionamientos de otros empaques en eficiencia de platos. Bien, el coeficiente de película gaseosa es más bien la absorción del amoníaco en agua que se ha utilizado para obtener datos sobre lo que es la resistencia de partícula o de película líquida en un sólido que se encuentra a un 10% en una resistencia total, y es posible tomarla así en cuenta con mayor facilidad. En el caso de las velocidades, tenemos que la velocidad máxima puede encontrarse hasta unas 600 libras con una potencia de alrededor, y lo cual incrementa la medida en kilogramos, que está en acuerdo razonable con los datos de transferencia de masa en partículas de lechos empacados. Siguiendo, tenemos el funcionamiento de otros empaques. Estos se desarrollan a diversas escalas o en diversos empaques con alta capacidad, y para poder así mejorar la característica de transferencia de masa, esto lo que se requiere es
los datos confiables para así poder desarrollar la resistencia del gas y el líquido. También, aunque no es posible utilizar directamente los valores de kilogramo, podemos decir que el dióxido de carbono y el hidróxido de sodio son para predecir el comportamiento de otros sistemas que se le va a utilizar con fines comparativos entre los empaques. Ya para culminar, tenemos la absorción en columna de platos. Esta absorción lo que requiere es que los gases puedan realizarse en una columna equipada con los platos perforados u otros tipos de platos que normalmente se van a utilizar en lo que es la destilación. En muchas ocasiones se elige una columna de platos que se han perforado para que una columna empacada poder así evitar el problema de la destrucción del líquido y así poder obtener o tener en práctica una torre de un gran diámetro y así disminuir la incertidumbre del escalamiento. Esto es todo, muchas gracias.